Una mamá y su hija quedan atrapadas en un contenedor. Después de 16 días sin comer, la madre hace lo increíble contra su hija. Ellas son capturadas y abandonadas en un contenedor durante 2 semanas. Pero cuando la pequeña comienza a alucinar y a decir cosas extrañas, la madre cree que finalmente ha llegado su fin. Lo que sucede después lo cambia todo. El interior del contenedor era oscuro, húmedo y opresivo. La luz que se filtraba por pequeñas rendijas en las paredes de metal apenas iluminaba los rostros de Carmen, una madre de 30 años, y la pequeña Juana, su hijita de 6, que parecían sombras sentadas en el suelo duro y frío. El aire allí dentro era denso, olía a óxido, sudor y desesperación. Ya habían pasado 16 días, 16 largos y tortuosos días desde que las habían encerrado allí. Carmen mantenía el cuerpo encorvado, abrazando a su hija con los últimos restos de fuerza que aún le quedaban. Su cabello desaliñado se pegaba a su rostro sudoroso, y sus ojos hundidos buscaban en vano un punto fijo en las paredes de acero que la ayudara a mantener la cordura. ¿Desde hace cuánto estamos aquí, Dios mío? ¿Cuánto más podremos soportar? Pensaba, sin saber ya cuántos días habían pasado, sintiendo la garganta seca que ardía con cada respiración. Juana, tan pequeña, estaba en sus brazos, con los labios agrietados y la piel febril. Su cuerpecito frágil temblaba incluso sin frío. Los ojos de la niña, normalmente vivos y brillantes, estaban entrecerrados, sumidos en un estado entre el delirio y el cansancio absoluto. Carmen pasó su mano sucia por la frente de su hija, intentando limpiar el sudor. Acarició el cabello, enredado de la pequeña con ternura pero también con miedo. Temía verla partir allí, en sus brazos, sin poder hacer nada. Y estaba tan débil, que apenas podía mantenerse en pie, pero se obligaba a permanecer despierta. No puedo desmayarme, tengo que resistir, por ella debo hacerlo. Las lágrimas rodaron por su rostro demacrado. El hambre ya no era un rugido en el estómago, era solo dolor, un dolor seco, sordo, constante, que se mezclaba con la sed y el agotamiento mental. Ya no había lágrimas suficientes para llorarse a sí misma, pero por Juana lloraba en silencio todos los días. «Mami, quiero agua», murmuró la niña, con una voz débil como un soplo. La mujer sintió su corazón romperse una vez más. Hacía 2 días que no llovía, y desde entonces no tenían ni siquiera las gotitas formadas por la condensación en las paredes para beber. Sobrevivían con esa agua de condensación, gotas que escurrían por las paredes internas del contenedor por la noche, cuando la temperatura bajaba. Carmen usaba su propia blusa para intentar absorber las gotas y exprimir el tejido en Min Mesimtu, la boca de su hija, como un último acto de amor. «Tranquila, mi amor, mamá encontrará una solución», susurró aunque sabía que era mentira. Las fuerzas estaban agotadas, hasta hablar dolía. Carmen miraba a su alrededor, al suelo de metal cubierto de suciedad y óxido. A veces tenía ganas de gritar, pero no quería gastar la energía que no tenía. Y de todos modos, nadie las escucharía. Ya habían gritado los primeros días. Gritaron tanto que la pobre mujer perdió la voz por 2 días. Después vino el silencio, la espera, la desesperación silenciosa, y de repente la pequeña comenzó a delirar nuevamente. Eso sucedía con frecuencia en los últimos días. Siempre hablaba del mismo hombre. Él estará afuera, vendrá a buscarnos, también tendrá sed. Quería darle un poco, decía la niña, con los ojos entreabiertos, mirando un punto invisible arriba de ella. Carmen la observaba, sin saber si lloraba o agradecía porque al menos Juana encontraba algún tipo de consuelo en su mente. Era como si hubiera creado un amigo imaginario. Un ángel, tal vez. Alguien que prometía que todo terminaría bien. «¿Quién, hija? ¿Quién vendrá a buscarnos?» Tim preguntó,
aunque no esperaba una respuesta coherente. La niña solo sonrió levemente, con los ojos casi cerrándose, y repitió como si recitara algo que ya sabía de memoria. Él dijo que más tarde la puerta se abrirá. Carmen frunció el ceño. Quería creer, pero ya no podía. Solo veía oscuridad. Solo sentía dolor. Solo podía pensar que su fin estaba cerca, y el de su hija también. Aquella niña había sido todo lo que ella construyó en la vida. Era su mundo, su razón de vivir, y ahora estaban allí, olvidadas, encerradas, solo por querer una vida lejos del hombre tenebroso que era su exmarido. En aquel contenedor de acero, el tiempo ya no existía. El cuerpo de la madre se desplomó hacia un lado apoyándose en la pared fría. Sus ojos ya no podían mantenerse abiertos. El dolor de la sed, el peso del hambre, el agotamiento físico y emocional, todo venía de una sola vez. Pero incluso al borde de la inconsciencia, ella luchaba. Por favor, Dios, salva a mi hija, sálvala, aunque yo no despierte mañana. Pero sálvala, por favor. Ni siquiera sabía si aún creía en Dios. Hacía tanto tiempo que no rezaba. Pero allí, en aquel fin del mundo, no había más a dónde mirar, ni el cielo, ni la esperanza. Juana, a su lado, miró una vez más al techo oscuro y agrietado del contenedor. Sus labios se movieron lentamente. Con los ojos fijos en la nada, murmuró bajito: «Él vendrá». Dijo que más tarde la puerta se abrirá. «Créeme, mami». Fue lo último que la mujer escuchó antes de desmayarse por un segundo. Su cabeza se inclinó, su cuerpo se relajó por completo, y el silencio se apoderó del lugar. Un silencio denso, casi eterno. Pero, ¿cómo terminaron esas dos dentro de mí, no me sientes? ¿Un contenedor? ¿Qué había pasado para que madre e hija quedaran encerradas allí por más de 2 semanas? Olvidadas al borde de la muerte, sin comida, sin agua, sin ayuda. Para entenderlo, retrocedamos solo unos días. Carmen había vivido años terribles, aterradores en silencio, sofocada por el control de Sergio, su exmarido. A los ojos de todos, él era un hombre respetable, dueño de una tienda de materiales de construcción, siempre impecable en la atención a los clientes, conocido en el vecindario como alguien trabajador y de habla educada. Pero detrás de las cortinas de su casa se transformaba en algo muy diferente. Era un tirano, dominador, grosero, y cuando perdía el control, lo que no era raro, se volvía agresivo, extremadamente violento. Nunca permitió que su esposa trabajara. Decía que su función era cuidar de la casa y de la hija, y que salir a trabajar era humillante para un hombre, además de no darle espacio para conocer a otras figuras masculinas. Con el tiempo, ella ni siquiera tenía una cuenta bancaria a su nombre. Todo era de él. El dinero, la casa, el auto, incluso los documentos de la hija. Durante todos los años de matrimonio, Carmen no tenía un centavo propio, y aún así resistía. Resistía por Juana, su niña, su rayo de sol, la hija que siempre venía corriendo con los brazos abiertos hacia ella, incluso cuando el mundo parecía frío. Hasta que un día, con el valor de quien ya había perdido el miedo al dolor, Carmen huyó. Era de madrugada. Sergio dormía después de una de sus explosiones. Habían peleado y, fingiendo que haría un té para calmarlo, ella llenó la bebida con un sedante y se lo dio. El hombre se desmayó. Tomó a Juana, que tenía solo 5 años en ese momento, metió algunas ropas en una mochila y salió por la puerta principal. Las manos le temblaban, pero su corazón estaba decidido. Necesitaba salvar a su hija. Necesitaba salvarse a sí misma. Terminó en una pensión sencilla en un barrio alejado, un edificio antiguo, con escaleras ruidosas y un fuerte olor a productos
de limpieza. Era un lugar modesto, pero por primera vez en años, era un lugar donde podía respirar. La dueña de la pensión era una señora gruñona, pero justa. La anciana sintió mucha pena por la historia de aquella joven, que con solo 29 años ya había sufrido un infierno. Carmen no podía pagar el alquiler, pero ofreció algo a cambio. Comenzó a limpiar los cuartos, a cocinar para los otros huéspedes. Lo hacía todo con dignidad. Y así podía dormir con Juana tranquila, aunque fuera en un cuarto diminuto, con paredes descascaradas y una cama de resortes vieja. Su corazón estaba en paz. La pequeña, aunque no entendía todo, parecía más feliz. Jugaba con muñequitas de tela, dibujaba con tizas de colores en el suelo del patio e inventaba historias para entretener a su madre. Carmen se emocionaba al ver a su hija sonreír sin miedo. Era todo lo que quería, pero la paz duró poco. Sergio no aceptó el abandono. Inició un proceso judicial. Quería la custodia de Juana. Alegó que Carmen había huido, que no tenía condiciones para cuidar de la hija, que probablemente estaría viviendo en un lugar precario. Cuando los abogados la encontraron, la mujer casi colapsó al pensar que el hombre pudiera quitarle a su hija. Y, de hecho, a los ojos de la justicia, ella no era exactamente el modelo de estabilidad. Hacía limpiezas por un cuarto. No tenía empleo formalized. Sergio, con sus abogados y su tienda estable, parecía el padre ideal. Carmen se desesperó. Hizo lo que pudo para probar que era la mejor opción para su hija. Asistió a todas las audiencias. Llevó fotos, testimonios de la dueña de la pensión e incluso los dibujos que Juana hacía con frases como «amo a mami» o dibujos que contenían solo a las dos, sin el padre. Entonces un día Sergio apareció. Era una mañana sofocante. Carmen estaba en el pasillo de la pensión, de rodillas, fregando el suelo con un trapo viejo. El sudor le corría por la frente. Cuando escuchó pasos pesados subiendo los escalones, levantó la mirada y su corazón se heló. «Carmen, necesito hablar contigo». Ella se levantó de un salto, empujando a Juana detrás de su cuerpo. «¿Qué quieres, Sergio?», gritó. «Hablar, tranquila, hablar sobre Juana», respondió él, con un tono demasiado calmado. «Quiero resolver esto como adultos. Tal vez tengas razón. No tiene que ser una guerra. Podemos llegar a un acuerdo. Hice mucho daño a ustedes». «¿Acuerdo?», repitió ella desconfiada. «Ven conmigo a la oficina, 5 minutos, solo para resolver. Yo estoy cansado de todo esto. Es mejor para todos. No quiero verlas a las dos en un lugar como este, pero si están felices, bueno, y tú mereces la custodia de ella». La mujer dudó. Algo dentro de ella gritaba que era una trampa, pero la posibilidad de garantizar legalmente la custodia de su hija, de poner fin a esa pesadilla, la hizo considerar. Era solo una conversación, solo que no podía dejar a Juana sola. «No puedo dejarla aquí», afirmó Carmen, mirando a los lados, intentando ver si encontraba a la anciana dueña de la pensión. «Puedes llevarla. Será rápido. Ya mandé a mis abogados preparar los papeles. Firmas y luego puedes vivir tu vida. Después acordamos cómo haré para verla los fines de semana». Carmen respiró hondo, limpió el rostro de su hija, arregló su cabello enredado y salió con él. Fueron a la tienda. El sol ardía alto y el ruido de la ciudad parecía distante. La tienda de materiales de construcción era grande, con sacos de cemento apilados hasta el techo y pasillos de madera, ladrillos y pinturas. La oficina estaba en la parte trasera, en una sala estrecha y sofocante, entre estanterías de tornillos y rollos de alambre. Sergio abrió la puerta con una sonrisa. «Entra, siéntate, ponte cómoda». Ella entró con su hija. La niña, curiosa, miraba a su alrededor. «No, gracias, vamos al grano», dijo su exesposa firme. Él parecía tranquilo,
Caminaba de ida y vuelta manipulando papeles. Tomó un vaso de agua. Está bien, entonces. Déjame cerrar la puerta para hablar con más privacidad. Pero fue en ese momento que la pobre mujer se dio cuenta de su error. Sergio cerró la puerta con llave, y su expresión serena se transformó en una de puro odio. El mismo rostro de siempre, al que ella estaba acostumbrada. «Carmen, ¿realmente crees que puedes quitarme a mi hija?» El tono cambió. La sonrisa desapareció. Carmen se tensó. Tú dijiste que querías resolver esto bien», tartamudeó ya poniéndose nerviosa. «Pues sí, mentí». Antes de que pudiera reaccionar, él se abalanzó sobre ella. Del bolsillo sacó un frasco pequeño con un líquido turbio y lo arrojó al suelo. Un olor fuerte y nauseabundo invadió el ambiente. Carmen tosió. Los ojos le lagrimearon. «Sergio, ¿qué hiciste?» Intentó gritar, pero la voz ya le fallaba. Juana cayó primero, como una muñequita de trapo. Carmen intentó sostener a su hija, pero sus propias piernas fallaron. Todo se volvió borroso. Lo último que vio fue el rostro de Sergio, cubriendo su nariz con un paño para no ser afectado por el olor, mirándola con desprecio. Horas después, la mujer despertaría en la oscuridad. El suelo sería metálico, las paredes frías y húmedas. Su cuerpo dolería por completo. La cabeza le palpitaba. Miró a su alrededor tanteando con las manos. Juana estaba acurrucada en un rincón, respirando con dificultad. «¿Hija?» Carmen se arrastró hasta ella. Estaban encerradas, en un contenedor. Sergio lo había planeado todo, y ahora madre e hija estaban a su suerte, dentro de una trampa de hierro, esperando un milagro. El miserable exmarido había planeado su venganza durante días, desde que las dos huyeron de casa. Después de sedarlas en la oficina, las puso en un camión que usaba para hacer entregas y condujo fuera de la ciudad, cerca del puerto, hasta detenerse en un punto aislado. Era una zona antigua, llena de galpones abandonados y calles sin movimiento. Incluso allí estaba su galpón de almacenamiento de productos que compraba y que quedaban parados en el inventario. Varias personas usaban los contenedores que llegaban del mar como depósitos cuando estaban vacíos. El lugar aislado era feo, tenebroso, paredes de ladrillos descascarados, cables sueltos, óxido por todas partes. Allí, entre la decadencia y el silencio, Sergio había preparado lo que llamaba lección. Bajó del vehículo con calma. Miró a los lados para asegurarse de que no había nadie cerca y fue hasta el fondo del terreno, donde estaba su galpón privado que mantenía para recibir algunas de sus mercancías y que era un lugar prácticamente olvidado. Él mismo se encargaba de la entrega y organización de las cargas, así casi nadie tenía acceso. Era perfecto. Afuera, entre las cajas, herramientas oxidadas y sacos de cemento apilados, había un contenedor azul, con apariencia desgastada. Pero por dentro, él había hecho modificaciones. Había reforzado la estructura para que no hubiera ninguna abertura, salvo una pequeña ventilación, selló las rendijas con cintas industriales para evitar la entrada de luz, sonido o cualquier escape de aire. En un rincón, había dejado algunas botellas de agua y algunos paquetes de galletas rancias. La intención no era mantener a nadie vivo con comodidad, era un castigo, era una lección. Carmen despertó con la cabeza palpitando, el cuerpo pesado, los ojos ardiendo por la oscuridad total. Estaba acostada en una superficie metálica, fría, con las manos sudadas y el estómago revuelto. A su lado, sentía el cuerpecito de Juana, inmóvil. Intentó levantarse, pero casi se cayó. El dolor en la cabeza era insoportable. El olor del ambiente era una mezcla de óxido, polvo y alguna sustancia química. «¿Dónde estoy? ¿Qué es esto?»
Juana, pensaba en desesperación, tanteando en la oscuridad. La niña comenzó a moverse y poco a poco a toser. «Mami, tengo miedo», murmuró sollozando. La mujer jaló a su hija hacia sí y comenzó a palpar las paredes a su alrededor. «Es metal. Estamos en un contenedor. Dios mío, nos encerró aquí dentro». Golpeó la pared con fuerza, gritando: «¡Socorro, socorro! ¿Hay alguien ahí? Sergio, sácanos de aquí. Por el amor de Dios, socorro». La pequeña lloraba aferrada a su pierna. Carmen sentía la respiración de su hija temblando de desesperación. Intentó mantener la calma, pero su corazón latía acelerado, sus pulmones ardían. «Tranquila, hija, tranquila, aquí estoy. Mami está aquí», decía intentando consolarla, aunque el pánico consumía su propio cuerpo. La oscuridad era total. La única luz venía de una rendija casi invisible en la parte superior de la puerta. Carmen se acercó, pero era inútil. No se podía ver nada. Solo sentía el sofoco. El sudor ya le corría por la nuca. Minutos después, o tal vez horas, el tiempo parecía distorsionado allí dentro. Escucharon pasos afuera. Un chirrido metálico. La traba del candado fue retirada. La mujer abrazó a su hija con fuerza. El corazón acelerado. La puerta se abrió con un estruendo. La luz de afuera entró como un cuchillo en los ojos de Carmen, que tuvo que cubrirlos por segundos. Cuando finalmente pudo ver, allí estaba él, Sergio, con los brazos cruzados, con una sonrisa cínica en el rostro. «Espero que estén cómodas», dijo con desprecio. «Sergio, por el amor de Dios, déjanos salir de aquí. Es solo una niña. ¿Qué quieres de nosotras?», gritó su exesposa de rodillas, sosteniendo a la niña con los brazos temblorosos. Él dio algunos pasos adelante sin entrar al contenedor. «¿Qué quiero? Quiero que aprendas, que entiendas que eres mía, siempre lo fuiste. Esta historia de separación, de ser libre, se acabó. Joiste, pensaste que escaparías tan fácil». Ella se levantó tambaleándose. «¿Estás enfermo? Esto es secuestro, pagarás por esto». Él rió fuerte. «¿Secuestro? ¿Crees que alguien vendrá a buscarlas aquí? A nadie le importas. Carmen, tú misma te aseguraste de desaparecer del mapa». Juana comenzó a llorar más fuerte, asustada por el tono de la conversación. «Mami, quiero irme». El hombre miró a su hija como si no viera a una niña, sino solo una parte de su posesión. «Ella se queda, tú te quedas. Este contenedor es su nueva casa. Acostúmbrate». «No puedes hacer esto». «Puedo, y lo haré», respondió con frialdad. Carmen corrió hacia la puerta, pero él le dio una bofetada que la hizo caer al suelo. «No intentes nada. Estará cerrado con candado doble por fuera. Aunque gritaras todo el día, nadie te oiría. Aquí solo vengo». «¿Sabes?». Ella sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué quieres de nosotras?». «Que aprendan, que obedezcan, que nunca más me desafíen». Arrojó al suelo otra botella de agua, esta vez aún más vacía que las otras que estaban allí, y un paquete de galletas aplastado. «Volveré en unos días, o no, depende de mi humor». La pequeña se aferró a su madre, sollozando. «Papi, no hagas esto, por favor». Sergio ni siquiera miró atrás. Cerró la puerta con brutalidad. El sonido de la traba del candado resonó como un trueno, y luego el silencio, denso, injusto. Adentro, Carmen se hundió en el suelo, abrazando a Juana con todas sus fuerzas. «Vamos a salir de aquí, hija. Lo prometo. Juro que nos sacaré de aquí». Sin embargo, en ese momento, ella misma no sabía si podría cumplir esa promesa. Los primeros días dentro del contenedor parecieron durar una eternidad. El silencio allí dentro era casi mortal, roto solo por los sollozos apagados de Juana y los susurros desesperados de Carmen, intentando calmar a su hija y contener su propio desespero. El espacio era húmedo, oscuro,
y olía a óxido mezclado con moho y aceite viejo. La mujer se dio cuenta rápidamente de que necesitaría racionar lo poco que tenían si querían sobrevivir, unas pocas botellitas de agua y algunos paquetes pequeños de galletas arrojados en un rincón por Sergio antes de cerrar la puerta. Esto tiene que durar hasta que él vuelva, pensaba mientras contaba mentalmente los sorbos posibles por día. La pequeña, con solo 6 años, no comprendía la gravedad de la situación. Lloraba de hambre, pedía salir, imploraba por su cama y sus juguetes. Su madre hacía de todo para mantenerla calmada. Inventaba juegos con las manos, creaba historias de hadas que vivían dentro de los agujeros del contenedor, decía que estaban en una misión secreta y que los héroes pronto vendrían a buscarlas. Hija, ahora vamos a jugar un juego. Cada vez que sintamos hambre, vamos a imaginar la comida más rica del mundo, ¿sí? ¿Como lasaña?, preguntó Juana, con los ojos cansados, pero aún abiertos al mundo. Eso, lasaña. Y después imaginamos un brigadeiro. Y luego mami te contará una historia. ¿Qué tal? Quiero la de la princesa que escapó del castillo. Esa misma. Pero en esta versión, la princesa tiene superpoderes. Puede hacer portales con el pensamiento y te llevará con ella. La pequeña sonrió débil. Carmen sintió un pinchazo en el corazón. Saber que aún podía sacarle una sonrisa a su hija era lo que la mantenía viva. Durante el día, el calor hacía que el metal se calentara hasta que el aire se volviera irrespirable. Por la noche, el frío castigaba sus huesos y Carmen abrazaba a su hija con fuerza, intentando protegerla con su propio cuerpo. La piel sudada se pegaba a las paredes de metal. El olor era horrible. Sudor, orina, hongos. Carmen improvisó con un pedazo de su propia blusa para limpiar el rostro de su hija. Juana comenzaba a sudar mucho, lo que la preocupaba. «Todo está bien, amor. Es solo el calor, aquí estoy», decía, aunque sabía que la niña ya comenzaba a tener fiebre. El tiempo parecía arrastrarse. No había ventanas, salvo una abertura minúscula que parecía servir solo para la entrada de aire. No había reloj, solo la claridad que se filtraba por las rendijas de la puerta, y los ruidos del exterior servían como pistas de si era día o noche. Ladridos lejanos, neumáticos pasando, el sonido de ratas arañando el metal. Todo eso era un recordatorio constante de que estaban completamente solas. El tercer día, Carmen abrió un paquete de galletas y las dividió en 2. Mitad para Juana, mitad para ella. Masticaron despacio, como si fuera un banquete. Cada sorbo de agua era contado. Creó un sistema para que la botellita durara. 3 sorbos para la hija por la mañana, 2 por la tarde, 1 por la noche. Para ella misma bebía aún menos. Ella necesita más que yo. Es pequeña, aún está creciendo. Yo puedo resistir. Sin embargo, Sergio, que prometió volver en unos días, no daba señales. Carmen golpeó la puerta, gritó. Intentó golpear el metal con los puños. Solo el eco respondía. Nos dejó aquí para morir, pensó, por primera vez con miedo de que aquello no fuera solo un castigo, sino una sentencia de muerte. Entonces comenzó la lluvia. Al principio fue un alivio. Carmen rápidamente posicionó las botellitas vacías en los rincones donde caían pequeñas gotas. Una gotera formada por la condensación del agua que escurría por las rendijas del contenedor se convirtió en la mayor fuente de esperanza. Improvisó una especie de embudo con un empaque plástico para canalizar lo máximo posible. Por la noche, lamía las paredes metálicas para sentir el sabor húmedo del agua de lluvia. Pasará, hija. La lluvia está ayudando. Solo un poco más. Pero el hambre era otra cosa.
Con 5 días de cautiverio ya no había nada para masticar. El estómago dolía en oleadas. Juana lloraba silenciosamente cuando el hambre apretaba. Carmen intentaba distraer a su hija, pero cada noche los juegos se volvían más difíciles. Las historias parecían perder la magia. Hasta las palabras comenzaban a desvanecerse de la mente de la mujer, como si su propia alma se estuviera apagando. «Quiero irme, mami». «Lo sé, mi amor, lo sé». La abrazaba y lloraba cuando Juana no la veía. Aquel cretino, el miserable exmarido, no regresaba. Ninguna señal de él, ni una voz, ni un golpe, ni un aviso. Solo el contenedor. El tiempo, que antes parecía lento, ahora parecía arrastrarse como una tortura. En el 8º o 9º día, Carmen ya había perdido por completo la noción del tiempo. Despertó con el cuerpo entero palpitando. Su cabeza daba vueltas, el estómago ya no rugía, solo dolía el vacío dentro de ella, los labios agrietados, la garganta seca. Se movía despacio, cada movimiento requería un esfuerzo inmenso. La niña estaba despierta, acostada de lado, con los ojos abiertos mirando la puerta. «Juana, ¿estás bien, mi amor?», susurró con la voz fallando. «Él vino aquí otra vez anoche, mami», dijo la niña, aún con los ojos fijos en el techo. «¿Quién, hija?» «El hombre brillante. Dijo que pronto la puerta se abrirá». Carmen sintió las lágrimas correr. No sabía si lloraba, de miedo, de cansancio, de pena. «Está soñando o delirando», pensó. «Dios mío, mi hija está empezando a perder la razón». Sin embargo, algo, aunque pequeño, susurraba dentro de ella. Algo que Carmen no sabía nombrar. No era fe, nunca fue mujer de rezar, pero había una chispa allí, escondida bajo el dolor, el miedo, la debilidad, una esperanza imposible. Tomó la mano de su hija, la apretó débilmente y miró hacia la puerta. «Si estás ahí, y si ese hombre que ella ve es de verdad, por favor, abre esa puerta». Y entonces cerró los ojos. El cansancio la venció. Su cuerpo pedía apagarse. Juana se durmió con su manita aún sosteniéndola de ella. El contenedor se sumió nuevamente en la oscuridad y el silencio, excepto por las palabras que resonaban en la mente de la madre. Él dijo que pronto la puerta se abrirá. Pero la puerta no se abrió. Los días en el contenedor dejaron de contarse. Ya no había sol ni sombra que diferenciaran el tiempo. Carmen intentaba mantener alguna noción, rayando con la uña una de las placas metálicas cada vez que creía que comenzaba un nuevo día. Pero hasta eso empezaba a fallar. Debían estar en el 12º día, y su hija deliraba. Juana, que antes lloraba de hambre, ahora casi no lloraba más. Solo estaba allí acurrucada en un rincón, con los ojos hundidos y el cuerpo febril. Carmen la cubría con su propio cuerpo durante la noche y con pedazos de su propia blusa durante el día, intentando controlar la fiebre como podía. Pero la temperatura de la niña no cedía. «Mami», murmuraba Juana con la voz casi sin aire, «él está afuera otra vez. Brilla, parece una estrella grande. Dijo que la puerta se abrirá». Carmen la miraba con lágrimas en los ojos, el corazón apretado por la desesperación. «Amor, por favor, no digas eso. Tienes fiebre. Mami está aquí, ¿sí? Pasará». Sin embargo, la pequeña sonreía, aunque débil. «Viene todas las noches, se sienta allí, habla bajito que saldremos de aquí, que tú volverás a sonreír». Era demasiado cruel escuchar esas palabras de alguien tan pequeña, tan enferma, tan frágil. Carmen tragaba el llanto, pero cada vez que su hija hablaba de aquel hombre brillante, de aquella presencia que parecía mágica, se sentía más débil. Su cuerpo quería rendirse. Su mente ya no sabía si creía
o si había comenzado a enloquecer junto con su hija. El agua de lluvia que habían almacenado con tanto esfuerzo ya estaba terminando. Algunas botellitas tenían solo gotas. A veces, Carmen pasaba la lengua por las paredes metálicas del contenedor para sentir la humedad de la condensación, esa fina capa de gotas que se formaba en las madrugadas más frías. No es posible que nadie note nuestra ausencia, pensaba recostada en un rincón con la cabeza palpitando. No es posible que nadie se dé cuenta de que mi hija desapareció, que yo desaparecí. ¿Por qué nadie vino? El motivo tal vez estaba afuera, en la frialdad de Sergio. En los primeros días ella aún creía que él volvería, que aparecería con más comida, más agua, que diría alguna frase asquerosa como «aprendiste tu lección» y abriría la puerta. Pero ahora, en el día 12, ya sabía, no regresaría. No tenía intención de regresar. Quiere que muramos aquí dentro, pensaba con rabia y miedo. Realmente quiere borrarnos del mundo, como si fuéramos basura, como si nunca hubiéramos existido. Y eso la hacía retorcerse por dentro. ¿Cómo podía alguien odiar tanto a dos personas que un día amó? ¿Cómo podía querer destruir a su propia hija? «Mátame, pero déjala vivir», Carmen susurraba al techo, al vacío, a Dios, a cualquier cosa que estuviera escuchando. Es solo una niña. Todavía tiene que crecer, ir a la escuela, tener un cumpleaños, bailar una canción tonta y reír por cualquier cosa. Todavía tiene mucho, no le quites eso. Llévame, pero déjala a ella. Miró hacia la abertura de ventilación, donde a veces una pequeña estrella brillaba en el cielo nocturno. Era lo único que veía, un pedacito de universo, un recordatorio de que el mundo aún existía allá afuera. Si muero, que alguien la encuentre aquí dentro. Viva, por favor, oraba. Aquella no era una oración ensayada. Carmen nunca fue de fe, pero allí, en aquel fin del mundo de metal, sin fuerzas, sin comida, sin perspectiva, se deshacía cada día. Y cada palabra que decía era como un hilo de esperanza lanzado al cielo, como un suspiro atrapado entre el cielo y el suelo. La pequeña deliraba más cada noche. «Ya viene, mami», decía con los ojos brillando, aunque febriles, y luego su cabeza se inclinaba hacia un lado, retorciéndose de dolor, de hambre, de debilidad. La mujer intentaba masajear la barriguita de su hija, cantarle, enfriar su cuerpo con el trapo sucio que ahora era el único tejido húmedo. «Estarás bien, mi amor. Mami está aquí. Saldrás de aquí. Volverás a correr en el parque. Comerás lasaña. Reirás con ese dibujo animado tonto. Por favor, resiste un poco más». No sabía si hablaba para su hija o para sí misma. Las manos de Carmen temblaban. Apenas podía mantenerse en pie. Cuando se levantaba para buscar más gotas de condensación en las paredes del contenedor, sus piernas fallaban. Sus ojos veían manchas negras, y todo dolía, pero no podía parar. «No puedo desmayarme, no puedo caer, no puedo dormir. Si duermo, ella quedará sola. Si duermo, ella morirá». Se acostó junto a su hija y la jaló hacia sí. Escuchó el corazón de la niña latiendo débilmente contra su pecho delgado. «Vas a sobrevivir, Juana. Sí, no dejaré que nadie te quite de mí, ni él, ni el mundo, ni el hambre, ni la muerte. Nadie». Lloró, lloró como nunca, con dolor, con miedo, con amor. Y entonces, cuando el contenedor se sumió en el silencio nuevamente, con solo el sonido de una gotera lejana y el suspiro débil de la niña, Juana habló una vez más, con un hilo de voz casi imperceptible. «Mami». «¿Sí, mi amor?» «Él está aquí otra vez». «¿Quién está ahí, Juana?», preguntó ya sin poder contener el llanto. «El hombre brillante. Está afuera. Nos está esperando».
Me dijo que solo faltan unos días para que la puerta se abra. Y entonces la niña se desmayó otra vez. Carmen no sabía si dormía o desfallecía. Solo sabía que esa frase resonaba cada vez más fuerte en su cabeza. Solo unos días más, la puerta se abrirá. Y ahora quería creer. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, 4 días después, amanecía bajo un cielo claro, pincelado con tonos suaves de rosa y dorado, un hombre llamado Christian. Ya estaba de pie antes de que sonara el despertador. Había dormido mal, con la sensación incómoda de que algo estaba mal. Una inquietud que no podía explicar, como si su alma hubiera pasado la noche en vigilia. Debe ser solo cansancio, pensó, frotándose los ojos hinchados mientras caminaba hacia la cocina. Preparó su café negro, fuerte y sin azúcar, como siempre lo tomaba. Eso lo despertaba mejor que cualquier otra cosa. Luego, calentó agua para el baño, tomó el almuerzo que había preparado el día anterior, arroz, frijoles, pollo asado y ensalada, y lo puso en una bolsa térmica. Se puso una camiseta básica, jeans y los viejos tenis que usaba todos los días. Antes de salir, miró una foto en la nevera. Él junto a su padre, sonriendo frente al terreno que heredó. Fue en ese pedazo de tierra, en una pequeña ciudad del interior, donde Christian había construido con sus propias manos la casa de sus sueños. Un lugar modesto, pero lleno de orgullo. Ladrillo por ladrillo levantado los fines de semana, después del agotador turno en la oficina de abogados donde trabajó por años. Pero todo cambió cuando lo despidieron. La crisis económica no perdonaba a nadie. Los recortes fueron fríos y certeros. Christian, aunque dedicado, fue despedido, sin opciones rápidas y necesitando mantener las cuotas del financiamiento de la casa, terminó convirtiéndose en conductor de aplicación. El auto, que antes usaba para visitar clientes y asistir a audiencias, ahora era su medio de sustento. Esa era su rutina actual. Salía temprano, regresaba tarde. Almorzaba dentro del auto con el almuerzo equilibrado en el regazo entre una carrera y otra. A veces ni sentía el sabor de la comida. Solo masticaba por obligación. La rutina lo dejaba exhausto, pero no se quejaba. Era digno, era necesario. Era lo que podía hacer en ese momento para mantener la dignidad y pagar las cuentas. Sin embargo, ese día, algo no estaba normal. Esa sensación extraña desde la noche anterior, como si el pecho estuviera apretado sin motivo. Un sueño confuso lo despertó varias veces durante la madrugada. Una sombra lo observaba desde lejos. Una voz infantil gritaba, pero las palabras eran borrosas, engullidas por el silencio de los pasillos de su casa. Cuando despertó estaba sudando frío. Se sentó en la cama con el corazón latiendo fuerte, pero no sabía por qué. Solo un día más, solo una jornada más y luego descanso. Intentó convencerse, pero la inquietud no lo dejaba en paz. Las primeras carreras fueron como siempre. Gente yendo al trabajo, estudiantes corriendo para no perder clases, una señora simpática yendo al médico. Christian saludaba a todos con su manera educada y discreta, siempre con una botellita de agua en la consola y una lista de reproducción de música tranquila sonando bajito. Pero, aún así, algo lo incomodaba. Un peso entre las costillas, una presencia invisible a su lado. Durante una pausa estacionó en un lugar sombreado e intentó comer su almuerzo. Pero el arroz parecía demasiado seco, la carne sin sabor. La garganta estaba apretada. Con cada cucharada tragaba junto con una angustia que parecía crecer. Parece que tengo un peso en la espalda, pensó mientras miraba el horizonte, con los ojos perdidos. Se sentía observado, se sentía llamado. Era difícil de explicar, pero algo le decía que ese no sería un día común.
La tarde pasó lentamente. El tráfico se volvió más intenso, como siempre. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo con tonos anaranjados, y Christian se preparaba para finalizar otro día de trabajo. Ya había hecho más de 20 carreras. Marcó la última antes de regresar a casa. Sin embargo, tan pronto como aceptó, la aplicación indicó un destino inusual. Era una zona más alejada de la ciudad, cerca de antiguos galpones industriales cerca del puerto. Un lugar que hasta donde recordaba estaba prácticamente abandonado. ¡Qué raro!, murmuró mirando el mapa. No recuerdo haber recogido a alguien allí antes. Encendió el auto y siguió el GPS. A medida que se alejaba de la zona urbana, los edificios daban paso a terrenos baldíos y almacenes, con apariencia de abandono. La señal del celular se debilitaba. La calle no estaba asfaltada, y los postes estaban demasiado espaciados, proyectando sombras largas que hacían el ambiente aún más extraño. La única iluminación venía de los faros del auto, que recortaban figuras fantasmagóricas entre las pilas de escombros y estructuras metálicas y de los postes lejanos cerca del mar. ¿Será que pusieron mal la dirección?, pensó entrecerrando los ojos para distinguir los números de los galpones. En un momento, su celular se apagó. Quedó sin rumbo. Siguió conduciendo lentamente, con los neumáticos saltando sobre las piedras. Christian miraba de un lado a otro. Todo parecía vacío, demasiado silencioso. Los galpones y contenedores estaban cerrados, con puertas de metal oxidadas y vidrios rotos. El olor a aceite viejo, tierra mojada y óxido flotaba en el aire. No es posible que haya alguien aquí, pensó, deteniendo el auto lentamente frente a un portón parcialmente abierto. Tomó el celular, lo encendió nuevamente e intentó contactar al pasajero, pero sin señal. Bebió toda su botellita de agua de ansiedad. Miró a su alrededor una vez más. Nada, ni un alma viva. Estaba a punto de rendirse y dar media vuelta cuando, al pasar frente a uno de los contenedores apilados, en el fondo del galpón algo lo hizo frenar. Un sonido, un grito agudo, débil, infantil, casi ahogado, pero que cargaba todo el desespero del mundo. ¡Aquí! ¡Hombre brillante! ¡Aquí! Christian abrió los ojos de par en par. Dios mío, eso fue una niña. Apagó el motor inmediatamente. Por un segundo se quedó paralizado, como si el cerebro intentara procesar lo que había oído. La sangre le palpitaba en las sienes. La palma de la mano sudaba contra el volante. Algo dentro de él le decía que necesitaba actuar. Rápido. Salió del auto. Caminó despacio hasta el contenedor, los pasos hundiéndose en la tierra compacta, el corazón acelerado en el pecho. El viento cortaba en silencio entre las estructuras metálicas. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó ya cerca del metal. Silencio. Entonces, desde dentro del contenedor, vino otra voz. Más débil, más desesperada. «¡Socorro! Por favor, mi hija». El hombre se heló, volviendo a Carmen. El tiempo parecía haberse detenido dentro de aquel contenedor sombrío. Ya no sabía si era de día o de noche. Sentía el cuerpo pesado, los miembros entumecidos, la garganta demasiado seca para emitir algún sonido. Estaba recostada contra la pared de metal, con las piernas extendidas en el suelo sucio, con Juana desmayada en su regazo. El calor sofocante había dado paso al frío cortante de la madrugada, pero ella apenas podía sentir algo. Era el 16º día desde que las habían encerrado allí. La pobre ya no tenía fuerzas para gritar, ni para llorar. Rezar ya no era algo que hacía con la boca. Era solo pensamiento, desesperado y repetitivo, como un susurro invisible en su mente. «Por favor, si hay alguien escuchando, salva a mi hija, salva a mi hija».
Juana permanecía en silencio desde 1900. Hacía horas. Carmen pensaba que tal vez era el fin. Pasaba su mano sucia por los cabellos enredados de su hija, intentando reconfortarla, aunque ya estuviera prácticamente inconsciente. Fue entonces, con los ojos cerrados y el cuerpo tembloroso, que escuchó la voz suave de la niña susurrando. Él dijo que vendría. El hombre brillante dijo que abriría la puerta hoy, mami. Carmen apretó los ojos como si quisiera borrar esas palabras de su mente. Eso le partía el corazón. Su hija estaba delirando. Era todo hambre, fiebre y oscuridad. No había ningún hombre brillante. Solo estaban ella, su hija y el silencio de una muerte lenta. Dios mío, pensó con el último hilo de conciencia. Mi hija está enloqueciendo, y yo ya no puedo ayudarla. Sin embargo, de repente, como si una chispa de energía celestial hubiera atravesado el contenedor, la pequeña se levantó. Carmen abrió los ojos de par en par. La niña estaba de pie, débil, temblorosa, pero con los ojos fijos en la puerta, de metal. Y entonces corrió hacia la puerta, comenzó a golpear y a gritar con todo lo que tenía. Aquí, estamos aquí, hombre luminoso, aquí. El sonido estridente de la voz de su hija resonó como un trueno en el pecho de Carmen. No sabía si estaba soñando. Era imposible. Esa niña apenas podía mantener los ojos abiertos unas horas antes, y ahora estaba de pie gritando por ayuda, como si supiera que alguien la escucharía. «Juana», murmuró, con lágrimas corriendo por sus ojos ya demasiado secos. La niña se giró hacia ella, con una sonrisa débil en los labios, agrietados. «Mami, llegó». Y entonces, como si hubiera reservado toda su fuerza solo para ese momento, la niña se desplomó nuevamente. Su cuerpo cayó inerte al suelo, y Carmen gritó desesperada. «¡Juana! ¡Juana!». La sacudía aunque sin fuerzas. Estaba a punto de perder la conciencia otra vez, cuando escuchó algo que nunca esperaba oír. Pasos, y luego una voz masculina desde afuera. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Carmen se quedó paralizada. Su corazón se aceleró. Por un segundo pensó que era un delirio, una trampa o un sueño. «¡Sí!», gritó con la voz ronca. «¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡Por favor! ¡Aquí dentro! ¡Mi hija! ¡Socorro!». «Mi hija». Del otro lado, el conductor de aplicación Christian no podía creer lo que escuchaba. Cuando oyó el primer grito, pensó que estaba enloqueciendo, pero ahora, escuchando esa voz débil, desesperada y humana, supo que era real. Realmente había alguien atrapado allí. «Tranquila», respondió. «Las voy a sacar de ahí, aguanten un poco». Corrió de vuelta al auto revolviendo el maletero. Encontró una llave de cruz, una palanca vieja y un alicate. Ninguno era ideal, pero serviría. Regresó corriendo al contenedor y comenzó a golpear el candado con todo. Las manos le temblaban, el sudor le corría por el rostro. Con cada golpe, escuchaba los sollozos de la mujer dentro, mezclados con los ruidos de la niña. «Por favor, repetía Carmen desde Minpos. «Adentro. Tú puedes, por favor». El metal crujía, resistía. Christian ya se había lastimado la mano con la fuerza de los golpes. Ya estaba cansado y con sed, pero no se rendía. Estaba poseído por algo que él mismo no comprendía. Un sentimiento que mezclaba urgencia, piedad y fe. Como si, de alguna manera, supiera que era allí donde debía estar. Hasta que, con un golpe más fuerte, el candado cayó al suelo. Christian jaló la traba y abrió la puerta, pero lo que vio lo hizo caer de rodillas. Dentro, en la penumbra sofocante, había dos figuras casi irreconocibles. Una mujer de apariencia cadavérica, con los ojos hundidos y la piel sucia, sosteniendo
En sus brazos a una niña que parecía haber salido de un campo de guerra. Ambas flacas, deshidratadas, sucias. El olor era insoportable. La niña no se movía. La mujer aún tenía los ojos abiertos, pero parecía a punto de desmayarse. «Dios mío», murmuró sin poder contener las lágrimas. «¿Qué les pasó?». Entró inmediatamente y jaló a las dos con cuidado hacia afuera. Carmen sintió el aire fresco por primera vez en 2 semanas. Tosió, se atragantó, pero estaba viva. La niña en sus brazos, débil, respiraba. Pero al salir, lo único que pasó por su cabeza fue Sergio. Él las encontraría, entró en pánico. «No nos lleves a ningún hospital cerca de aquí, por favor», murmuró la mujer con la voz casi desvaneciéndose. «Si él sabe que estamos vivas, terminará lo que empezó. Nos encontrará». El hombre asintió, sin hacer preguntas. Esas dos no necesitaban explicaciones. Necesitaban ayuda. Corrió con ellas hasta el auto. Puso a la niña envuelta en una de las mantas del maletero. Acomodó a Carmen en el asiento trasero. Condujo hasta un pequeño mercado de la ciudad vecina y compró botellas y más botellas de agua, barras de cereal, frutas, galletas y otra manta. Regresó al auto y condujo directo a su casa en el interior, aquella que había construido con tanto esfuerzo. Allí llamó a una amiga cercana, enfermera, que llegó de inmediato. La mujer, al ver el estado de la madre y la hija, abrió los ojos de par en par. «Cristian, ¿dónde encontraste a estas dos?» «En el infierno», respondió con la voz quebrada. «Y ahora necesitan el cielo». Fueron horas de cuidados, curaciones, suero, alimentos ligeros, baños tibios, reposo. La madre lloraba con cada sorbo de agua, con cada cucharada de sopa. Miraba a su alrededor, sin creer que realmente estaba libre. «Tú salvaste mi vida», dijo al hombre entre lágrimas, «y la de mi hija no sé ni cómo agradecerte». Pero él solo sonreía, porque por algún motivo que él tampoco comprendía, sabía que había estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Carmen aún no podía creer que estaba viva. Pasaron algunos días desde el rescate. La mujer y la pequeña Juana aún estaban en proceso de recuperación, albergadas con seguridad y cariño en la casa de Cristian. La pequeña ciudad donde estaba la casa, construida con tanto esfuerzo por él, se convirtió ahora en un hogar para las dos. Allí, rodeadas por el silencio tranquilo del interior, podían finalmente respirar. Pero mientras el sol iluminaba la paz de aquel refugio, una sombra aún rondaba el galpón donde todo ocurrió. Sergio, el exmarido, regresó al lugar del contenedor al final de la tarde del 19º día. Creía que al abrir esas puertas encontraría solo el olor de la muerte. Su plan había sido simple y cruel: dejarlas allí hasta que el hambre y la desesperación hicieran el trabajo sucio por él. Vestía una camiseta oscura y caminaba con pasos calculados, pero no tuvo tiempo de llegar al contenedor. Bastaron 2 pasos tras cruzar el portón para que el sonido de botas lo hiciera mirar a su alrededor. Luces azules y rojas se encendieron a su alrededor. «¡Policía!», gritó uno de los oficiales. «¡Tírate al suelo con las manos en la cabeza!». Sergio se congeló. Intentó correr, pero no hubo tiempo. En segundos ya estaba rodeado por al menos 7 agentes armados que habían montado guardia en el lugar desde el día de la denuncia. Carmen, aún débil pero determinada, había contado todo, y la policía, junto con la comisaría regional, usó la propia trampa del criminal para capturarlo. «Estás detenido por privación ilegal de la libertad, intento de homicidio, maltrato y secuestro de menor», dijo la comisaria. Y por la gravedad del caso, la fiscalía ya solicitó prisión preventiva sin derecho a fianza. Sergio fue llevado sin derecho a protestar. Ni los gritos de negación, ni los ojos abiertos de odio,
como si él fuera la víctima. Como siempre se ponía, impidieron que la justicia hiciera su trabajo. Carmen supo de la detención ese mismo día, por el conductor Christian, que llegó del trabajo con una sonrisa discreta, pero llena de alivio en el rostro. «Nunca más podrá tocarlas», dijo, mirándola a los ojos. Ella lloró, pero, esta vez, de paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sergio fue condenado a 30 años de prisión. Juana, aunque frágil físicamente, recuperaba la energía rápidamente. Corría por los pasillos de la casa como si quisiera recuperar el tiempo perdido, los días robados dentro del contenedor. El hombre había comprado juguetes, ropa nueva, incluso pintó una de las habitaciones con colores rosados y mariposas solo para ella. Carmen, por otro lado, tardó más en sanar. Las marcas psicológicas eran profundas, difíciles de borrar, pero Christian estaba allí, todos los días. Regresaba del trabajo cansado, con los hombros pesados por las horas conduciendo por la ciudad, pero bastaba abrir la puerta y escuchar la risa de la pequeña corriendo hacia él, gritando, «¡Tío! ¡Christian!», ya para que todo el cansancio se evaporara. «Saben, yo pensaba que había construido esta casa solo para mí», decía mientras cenaban juntos en las noches más tranquilas. «Pero ahora entiendo que estaba solo esperando por ustedes». Carmen sonreía con los ojos brillando. Nunca había sido mirada de esa manera. Nunca se había sentido respetada, acogida, amada. Con el tiempo, la amistad dio paso al cariño, y el cariño al amor. El hombre no solo salvó sus vidas, les devolvió la vida. Y Carmen, que creía que nunca más confiaría en hombre alguno, se permitió amar de nuevo. Esta vez, de la manera correcta. Sin miedo, sin dolor, sin prisión. No oficializaron nada en los primeros meses. No lo necesitaban. La casa hablaba por sí misma. La presencia de Christian en los almuerzos de los domingos, en los paseos al parque, en las historias contadas antes de que Juana durmiera. Todo eso ya era familia. Pero lo que nunca encontraron respuesta fue sobre la pequeña y sus delirios dentro del contenedor. Juana, que apenas podía mantenerse despierta en aquellos últimos días dentro de la estructura de metal, había repetido varias veces que el hombre luminoso vendría a salvarlas, que él abriría la puerta, que él brillaba, que ella lo sabía. Carmen preguntaba de vez en cuando, curiosa, intentando entender, «Hija, ¿por qué llamabas al hombre hombre luminoso?». Juana sonreía con esa misma manera inocente y respondía, «Porque brillaba, mami. Tenía luz. Yo lo veía». Christian, sin saber de eso, un día contó que, aquella noche, cuando salió del auto, el faro alto estaba encendido. Reflejo directo en el contenedor, iluminando todo. Pensaba que tal vez Juana había visto esa luz y en delirio la asoció con la salvación. ¿Podría ser una explicación? Podría. Pero ¿cómo lo sabía? ¿Cómo podía estar tan segura? ¿Cómo supo el momento exacto para levantarse y gritar? ¿Cómo tuvo fuerzas para levantarse ese día si no podía siquiera mantener los ojos abiertos durante días? «Él abrirá la puerta, mami», decía. Y fue exactamente lo que pasó. Nunca lo sabrían explicar. Era un misterio, un milagro, una coincidencia divina, algo sobrenatural, o tal vez simplemente Dios respondiendo a la oración silenciosa de una madre que, incluso desfallecida, aún pedía a los cielos que salvaran a su hija. «Si muero, que alguien la encuentre aquí. Viva, por favor», había pensado Carmen poco antes de que la luz atravesara las rendijas del contenedor. Fuera lo que fuera, funcionó. Años después, Carmen y Christian abrieron juntos un pequeño negocio de jardinería y paisajismo en la ciudad. La casa fue creciendo,
con flores por todos lados, risas en los pasillos y amor en cada detalle. Juana creció fuerte, lista, con una sabiduría que parecía mayor a su edad. En una entrevista que dieron una vez para una radio de la región, el reportero preguntó a Carmen cómo se sentía después de todo lo que había vivido. Ella sonrió, tomando la mano de su esposo y mirando a su hija. Me siento viva, y sé que fue Dios quien abrió esa puerta, aunque haya usado las manos de este hombre llamado Cristian. Juana completó la frase con una sonrisita tímida. El hombre luminoso, mami, siempre brillará. Y con eso, la historia se cerró. No con un punto final, sino con puntos suspensivos, porque cuando el amor y la fe se cruzan, no hay fin. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra victoria en los comentarios para que sepamos que esta historia tocó tu corazón. No olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal Recuerdos Narrados para seguir apoyando nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video.